Para multiplicar los radicales, necesitamos que el índice sea el mismo y si es, multiplicamos los coeficientes juntos. Luego multiplicamos los números bajo los radicales juntos, llamado a radicans, y el último paso es simplificar este producto. Así que nuestro primer ejemplo, tenemos la raíz de cubo de 36x, la raíz de cubo de 90. Desde que son ambas raíces de cubo, esto será igual a la raíz cúbica de 36 por 90. Y ahora podríamos encontrar este producto, pero desde que lo miraremos a la primera factorización de este producto para simplificar, será menos trabajo encontrar la factorización primera de 36 y 90 hexanewtones lugar que el producto de 36 y 90. Comencemos con la factorización principal de 36. Y comenzaremos con 6 por 6 y 6 hexasiemens igual a 2 por 3. Y para la factorización primera de 90, podemos comenzar con 9 por 10. 9 hexasiemens igual a 3 por 3, y 10 hexasiemens igual a 2 por 5, así que este producto consistiría en todos estos factores primarios. Así que tendremos la raíz cúbica de 1, 2, 3 factores de 2. Y tenemos 1, 2, 3, 4 factores de 3 y un factor de 5. Y ahora que tenemos la primera factorización de este producto, podemos identificar fácilmente los factores de cubo perfectos que se simplificarán. Aquí tenemos 3 factores de 2 y aquí tenemos 3 factores de 3. La parte circulada se simplificará. La pieza no circulada no se simplificará. Tenemos un factor de 2 fuera de la raíz del cubo y un factor de 3, y luego todavía tenemos la raíz de cubo de 3 por 5, que es 15 y, desde 2x3 hexasiemens igual a 6, tenemos 6x la raíz de cubo de 15. Miremos nuestro segundo ejemplo. Aviso como los índices son mismos para multiplicar los coeficientes y luego los radicandos. 2x3 hexasiemens igual a 6. Y luego vamos a tener la cuarta raíz de 24 por 6. De nuevo podríamos encontrar este producto, pero desde que estamos analizando la factorización principal, para simplificar esto, avanzaremos y encontraremos la factorización primera de 24 y 6. 24 hexasiemens igual a 4 por 6, 4 hexasiemens igual a 2 por 2, y 6 hexasiemens igual a 2 por 3. Y por supuesto, 6 hexasiemens igual a 2 por 3. Así que ahora podemos escribir esto como 6x la cuarta raíz de. Tenemos 1, 2, 3, 4 factores de 2 y 1, 2 factores de 3. Y porque tenemos la cuarta raíz, estamos buscando 4 factores iguales, que tenemos aquí para que esto se simplifique y 3 por 3 no. Tenemos 6x, esto simplifica a un factor de 2. Y luego todavía tenemos la cuarta raíz de 3 por 3 que es 9. Y 6x2 hexasiemens 12, así tenemos 12x la cuarta raíz de 9. ¿De acuerdo? Espero que encuentres estos ejemplos útiles.